Muchísimas gracias, Agustina. Y ahora, señoras y señores, me voy hacia nuestro living. Tenemos tema médico con la doctora Ceci Pirolo. Para hablar, Dani, de tinnitus, zumbidos, acúfenos, las diferentes maneras a cómo se lo llama, a este ruido molesto que muchos pacientes perciben, y que te invito, antes de desarrollar el tema, a escuchar cómo pueden ser algunos de los sonidos con los que viene el paciente y que le molesta, sobre todo cuando hay silencio y a la noche quiere conciliar el sueño y ve que esto le afecta la calidad de vida. ¿Los escuchamos? Miremos así. Escuchemos. Como verás, hay algunos que prácticamente son imperceptibles. Totalmente imperceptibles, sí, entonces, claro. esto también es una variable que el propio paciente es el que lo puede escuchar, y es totalmente subjetivo, porque salvo que sea muchas veces un zumbido objetivo, que por lo general es por una patología, que puede ser por una regurgitación yugular o por algo que sea más que el médico pueda escuchar, el 95% de los zumbidos son solamente los puede escuchar el paciente que llega a la consulta. ¿Y esto por qué? Es porque el individuo recibe continuamente innumerables patrones eléctricos desde el exterior y también otros patrones que son generados al azar por las neuronas de la vía auditiva, por el oído. Y el acúfeno es la percepción de esta actividad al azar de la vía auditiva, y está amplificada porque cuando hay una disminución del resto de los estímulos, como puede ser en el caso de la hipoacusia, cuando una persona no escucha, o por algún incluso mecanismo de retroalimentación de emociones, este paciente percibe sonidos que normalmente otras personas no perciben, y eso es lo que hace que le genere este malestar y esta sensación de que incluso hasta tiene miedo de que sea algo grave. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tranquilizarlo al paciente, de decirle que no es nada grave, que es un síntoma, y que, como todo síntoma, ¿te acordás como ayer también hablábamos de la tos? Puede o no tener algo atrás, y que también, al igual que la tos, uno lo puede dividir en zumbidos crónicos o en zumbido agudo, que por lo general a mayor tiempo o en la cronicidad está también la benevolencia. Quiere decir que es más difícil que sea con una patología de atrás cuando es crónico. En el caso del zumbido, uno lo considera crónico cuando un paciente tiene zumbidos por más de 3 meses. Ajá. Y agudo cuando tiene menos de 3 meses de evolución. Y como todo, como te decía, puede ser que tenga una causa atrás, y por eso yo te traje una placa para contarte cuál es una de las posibilidades de que sea, de por qué puede ser que una persona tenga zumbido. Ahí la vemos. Por ejemplo, bueno, el paciente llega a la consulta con estos síntomas, ¿no? Con un zumbido repetido en los oídos, que lo estábamos escuchando. Puede aparecer con mareos o con pérdida de la audición. Esto es porque tiene como causa detrás una hipoacusia, por eso uno le puede solicitar una audiometría. Este zumbido, como te decía recién, es un zumbido que perdura, porque incluso hasta cuando es un zumbido agudo, si lo consideramos menos de 3 meses, es algo que realmente molesta, porque nadie quiere tener por lo menos 3 meses algo que le esté que lo esté desconcentrando, que no lo deje dormir, y por eso lo que produce sobre todo es malestar. Entonces el paciente llega con estos síntomas a la consulta, y uno lo que tiene que evaluar, que ahora sí está en esta segunda placa, es las causas que esto lo puede producir. Como te decía, a veces hay causas y otras veces no.
en la cronicidad está la desaparición, digamos, de lo que puede llegar a tener que ver con una causa puntual y que uno, una vez que descarta estas causas que vamos a ver ahora en la placa, ya sí tiene que pensar a lo mejor en que puede haber algo emocional atrás. Por ejemplo, cuando un paciente uno le tiene que preguntar si estuvo expuesto en el último tiempo a la exposición a sonidos altos, porque tanto el silencio total como los sonidos altos hacen que estos zumbidos se exacerben. Si tuvo o no una hiperextensión cervical, relacionando esto con alguna patología del oído, o incluso cuando un paciente tiene un tapón de cera, esto también le puede generar... ¿Me querías preguntar? No, me quedé en la hiperextensión cervical. ¿A qué se refiere? Cuando vos en la parte cervical tenés como una especie de... O sea, los músculos de la parte cervical están como hiperextendidos por algún mal movimiento. Un mal movimiento, por ejemplo. Una sacudida o algo de eso. Perfecto, lo entendí. Y eso también puede llegar a generar incluso hasta el tema de los otolitos, que también esta modificación de la hiperextensión cervical en relación a lo que tiene que ver con los otolitos que están en el oído, puede generar una sensación de pérdida del equilibrio, pero también puede incluso ocasionar estos zumbidos. Efectos secundarios a medicamentos. Hay medicación que es ototóxica y vos cuando me preguntes, digamos, o cuando te diga que, por ejemplo, la cafeína se puede considerar algo ototóxico, no es tan infrecuente que alguien tome mucho café, porque después sí, como por ejemplo... Justo que hoy compré café. Bueno, no, pero estamos hablando de medicación te iba a decir también que con el tema de cuando cursé COVID, los primeros días sentía una especie de zumbido en los oídos. Yo lo relacioné obviamente con este malestar que sentía, dolor de cabeza, me dolían los ojos y tenía un zumbido en los oídos que al segundo o tercer día ya se fue. Yo lo relacioné con alguno de los síntomas, evidentemente que algo pasó ahí con el COVID. No lo he escuchado, no sé si clínicamente o médicamente hay algo relacionado con esto, si hay algún estudio médico o se ha dicho algo, pero yo sentía un zumbido en los oídos que no lo tengo nunca, era algo infrecuente para mí. Yo lo relacioné con esto porque te reitero, dolor de cabeza, dolor de ojos y un malestar y una especie de zumbido que me duró un par de días. Bueno, a veces el propio malestar, el encierro y el sentirse mal hace que sonidos que uno habitualmente no percibe, después los termine percibiendo. En realidad, o que te molesten sonidos. O que te molesten sonidos, claro. Como no querés escuchar nada fuerte, claro. Tiene que ver con el mismo estado. Sí, eso tiene que ver con el estado de malestar general que un paciente puede tener cuando está cursando esta enfermedad. Pero lo que tenemos que dejar claro con esta columna, que me parece que es lo importante, porque muchas veces cuando sobre todo se sostienen en el tiempo estos zumbidos, el paciente puede tener miedo o que haya algo grave atrás. Entonces no, puede que un paciente puede tener acúfenos y puede no estar relacionado con nada que sea digamos importante. Incluso esto se considera que es más frecuente que se produzcan después de los 50 años, porque empieza a haber un envejecimiento y las personas pueden tener una disminución en la audición o un tipo de hipoacusia que es más imperceptible, a lo mejor a partir de esa hipoacusia, y que a veces se recomienda por eso realizar una audiometría. Claro. Y ahí de esa manera el profesional, digamos, al realizar la audiometría, que es el estudio, imagino que es el que se para utiliza, saber si una persona está escuchando bien o no. Claro. A partir de ahí podés tener los diferentes tratamientos. Sí, y además de una audiometría uno puede pedir incluso hasta una acufenometría para ver ¿Nunca he escuchado eso? ¿Acufenometría? Una acufenometría para ver si el acúfeno es un acúfeno grave o un acúfeno agudo, porque también le da al médico una orientación para saber qué tipo de enfermedad puede estar atrás. Por lo general la mayoría de los acúfenos son agudos, entonces el hablar de un acúfeno más grave hablaría de que puede haber una patología en el oído medio. Pero eso son todas cosas que lo importante por eso es acudir a un profesional cuando uno ve que este zumbido se sostiene en el tiempo
nocivo y que sobre todo cuando interfiere en la calidad de vida y no lo deja dormir. Y también lo importante que decías vos de no estar sometidos a altas frecuencias, ¿no? Pensaba en la gente que trabaja, bueno, ahora no hay boliche bailable, pero ¿te pasaba, no te pasaba cuando ibas que te venías como con una sensación de que... Con un zumbido en el oído permanente. Que a veces te dura como también hasta el otro día. Pero eso por estar bailando arriba del bafle, que yo sé que era algo que hacías mucho vos acá en Mau Mau, ¿no es cierto? No, yo no iba a Mau Mau, a Mau Mau no llegué. A Mau Mau no llegué. Y déjame para cerrar lo último, que es lo que no hay que hacer para no, digamos, enmascarar y tapar el ruido, es cuando uno tiene un zumbido, ponerse como de fondo otro ruido que tape el zumbido. Porque en realidad lo que hay que hacer... Y tampoco ninguna cosa, ningún objeto, no meternos en el oído absolutamente nada, porque muchas veces tapón de cera o demás, hemos hablado de eso. No, porque el tapón de cera, el hisopo lo que hace es como incrustarlo más. Exactamente, hay que ir al médico. Hay que ir directamente al médico cuando esto provoca un malestar, ya sea el médico de cabecera o el otorrino, para que lo revise y para que vea qué es lo que está causando este zumbido, sobre todo para que la calidad de vida mejore, porque a nadie... De eso se trata. Eso, sí, no es nada grave, pero sí es molesto. Muy bien, muchísimas gracias, Ceci. Nos vamos a una pausa breve. Vos querés saber cómo va Santa Marina, va ganando 1-0. Gol de Santa al Albo, en Tandil, toc, gol de cabeza.